Comencemos. Donde el asfalto florece. Capítulo uno. La historia de Lara Ríos comienza en un entorno donde la tecnología y la naturaleza se entrelazan de manera sorprendente. En este primer capítulo se presenta la ciudad de Jardín, un lugar donde la energía mágica recorre las calles como venas de luz celestes sobre el pavimento. Los elementos claves de este inicio incluyen el encuentro del equipo Elara vistiendo su característico mameluco verde se reúne con sus compañeros en una calle decorada con jardines verticales y arquitectura clásica. La taza mágica. Fiel a su costumbre, el ala sostiene su taza blanca con un emblema azul, la cual parece ser el centro de su calma antes de la expedición. Conexión tecnológica. El equipo utiliza dispositivos avanzados que proyectan hologramas para analizar las corrientes de energía que brotan del suelo y las paredes. El umbral cercano, al fondo un arco de piedra tallada marca la entrada hacia una zona boscosa y resplandeciente, sugiriendo el camino hacia el jardín secreto. Bajo un cielo, al atardecer, la frase donde el olfato florece resume la esencia de este mundo, un lugar donde la vida silvestre reclama su espacio en la modernidad preparando a Elara para asumir su legado y buscar la flor de la eternidad. Capítulo 2. El eco de las grietas. Este título sugiere que tras el florecimiento o el inicio de la historia en el olfato, ahora empezamos a ver las consecuencias, el pasado o las historias ocultas que laten bajo la superficie de la ciudad. Posible enfoque para este capítulo. La realidad tras las bellezas. Si el primer capítulo fue una introducción experienciadora, el segundo puede explorar los desafíos de sobrevivir en un entorno rígido, el olfato. Encuentro inesperado. El protagonista camina por esas grietas y encuentra a otros personajes que, al igual que las flores del olfato, intentan prosperar en condiciones difíciles. Memoria urbana. Las grietas representan el pasado de la ciudad o el personaje revelando los secretos que el pavimento nuevo intenta ocultar. Capítulo 3. Semilla de disidencia. Tras los eventos del primer capítulo, Kael, Maya, Sofía y Julián comienza a comprender que su llegada a este lugar no fue casualidad. La atmósfera del entorno donde el asfalto florece empieza a revelar sus secretos. El desarrollo del grupo. Kael empieza a notar que su conexión con el entorno es más profunda de lo que pensaba. Las flores parecen reaccionar a su presencia. Maya utiliza sus habilidades de análisis para documentar cómo la naturaleza está recuperando el terreno urbano, viendo en ellos una metáfora del cambio que deben liderar. Sofía organiza la seguridad del grupo, estableciendo un perímetro en las grietas más profundas del olfato para evitar ser sorprendidos. Julián cuenta suministros ocultos bajo las raíces de un árbol que ha perforado una antigua avenida, lo que sugiere que alguien más estuvo ahí antes. El giro narrativo. El capítulo se centra en el liderazgo ante la incertidumbre. El grupo debe decidir si quedarse en este refugio natural o seguir las pistas que sugieren que la vigilancia externa está estrechando el cerco. La tensión crece cuando descubren que el florecimiento no es solo biológico, sino una señal de resistencia contra el sistema gris que los rodea. Capítulo 4. La plegaria del brote, el camino al templo.
sintiéndose abrumado por la responsabilidad de cuya Amaya, Sofía y Julián, a través de la ciudad gris caer, decide buscar respuesta en un antiguo santuario olvidado. La motivación, caer, se siente como una de esas flores que intenta romper el pavimento vivo, pero atrapado por un entorno rígido que no le permite expandirse. Su grito interno es uno solo: quiero crecer. El templo urbano no es un templo de oro, sino una estructura de hormigón recuperada por enredaderas y musgos. Es el corazón de la resistencia natural. La petición de ayuda al entrar a caer no pide riquezas ni armas, sino en la naturaleza para liderar el cambio. Quiere dejar de ser una víctima del olfato para convertirse en quien haga que el mundo florezca. Clave del capítulo: simbolismo. El templo representa el potencial oculto dentro de lo cotidiano. Crecimiento. Caer extiende que para cambiar su realidad, primero debe cambiar su mentalidad, aplicando la clave de liderazgo, de definir el propósito. Este capítulo termina cuando una voz que parece surgir del mismo suelo agrietado le responde que el crecimiento siempre viene acompañado de una ruptura. Capítulo 5: la rebelión de la crisis. En la estructura clásica de una novela, el capítulo 5 suele ser el punto donde las tensiones subterráneas comienzan a emerger a la superficie. Aquí los elementos clave que suelen aparecer bajo este título: el despertar de lo olvidado. Las raíces suelen simbolizar el pasado. En este punto de la historia, un secreto familiar o una verdad histórica que fue enterrada empieza a causar problemas en el presente. Naturaleza contra el hombre. Si es una obra de ciencia ficción o fantasía, este capítulo marca el momento en que el entorno natural deja de ser pasivo y comienza a atacar o a reclamar las ciudades, identidad y pertenencia. El protagonista se ve obligado a mirar hacia sus orígenes, no puede avanzar sin entender de dónde viene. La rebelión es interna, una lucha entre quién quiere ser y quién está destinado a ser por su herencia. Capítulo 6: el sueño que habla. En este punto de la historia, las advertencias del capítulo anterior se vuelve realidad tangible. Aquí te dejo cómo se conectan los hechos reales con la narrativa. La atención del escrutinio con la OMPE al 97.7%. El país está en ese silencio tenso antes de que se revele el desenlace final. Eh, es el momento en que los personajes, los ciudadanos y candidatos contienen el aliento. La respuesta de la tierra. Las cimas en Moquegua y la lealtad de Senaje en 5 provincias son las raíces manifestándose. Ya no es una posibilidad. El clima y la geografía dictando el ritmo de la vida, cortes de agua, precauciones por lluvias, el contraste del éxito, mientras en Lima se vive la tensión política y climática. En Copacabana, Shakira logra lo que parece imposible, moviendo a 2 millones de personas. Es el alivio emocional del capítulo. La música como escape,
ante la incertidumbre regional, el honor de las calles, el triunfo de Coyabal, representa la victoria de lo local, de lo que nace del olfato de el porvenir, reforzando esa identidad de raíces que no se rinden. ¿Ya? Eso es lo que dice donde el olfato florece. Vamos a ver dónde el olfato florece. Acá. Eh, eh, ahí que nos hemos quedado. Fíjate que nos hemos quedado en el capítulo. ¿Qué capítulo nos hemos quedado? Donde el olfato florece. El capítulo 6. ¿Ya? Vamos a ver el capítulo 6. Acá. Ya, el capítulo 6 donde el olfato florece. ¿Ya? Acá. eh, donde el olfato florece. Vamos acá. Decía. ¿Ya? Capítulo 6 donde el, el asfalto florece, ¿ya? ¿Ya? Florece, ¿ya? Donde el asfalto florece, ¿ya? Vamos a ver acá, ¿ya? En el capítulo 6, ¿ya? Pero estamos hablando de, donde el asfalto florece de Maya y Julián, Maya y Julián, claro, ¿ya? De Maya y Julián y Caer, ¿ya? Claro, pues porque no estamos hablando de Shakira, ¿ya? Ahora sí. Donde el asfalto florece, capítulo 6. El calor de Lima se sentía distinto esa tarde mientras el televisor de fondo repetía que el hombre ya estaba en 97,7%. El aire en el pequeño departamento compartía la misma tensión que las calles del porvenir. Tras la victoria de Coyabal, el dilema de Julián. Julián miraba el cronograma de la universidad en el laptop. Mañana lunes las clases en la UTP y la OPN seguirían su curso, pero el anuncio del corte de agua de 12 horas lo tenía calculando tiempo para él. El olfato no florecía con flores, sino con responsabilidades. Estaba encargado de organizar el próximo trabajo grupal sobre innovación y sentía que, al igual que los cimientos de Moquegua, tras el sismo de la mañana, su paciencia empezaba a mostrar grietas. El escape de Maya, ¿ya? Ahí vamos a hablar del escape de Maya. Maya, por el contrario, estaba pegada a su celular viendo las imágenes de los 2 millones de personas en Copacabana. Eso es florecer, Julián le dijo, mostrándole a Shakira en la pantalla. Para ello, el asfalto era un escenario, no una cárcel de cemento. Maya representaba esa libertad de prensa y de expresión que se celebraba hoy. Era la que insistía en que, a pesar de las alertas y lluvia extrema del SENAGI, el contenido para su proyecto multimedia no podía detenerse. La sombra de Caer entró a la habitación con el silencio que caracterizaba. Venía en la calle con el olor del humo y la euforia del mundialito aún impregnado en la ropa. En el porvenir, no importa quién gana las elecciones, soltó caer, dejando las llaves sobre la mesa. Hoy ganó el barrio. Para caer, que el asfalto florezca significaba que la gente común lograra victorias donde nadie las esperaba.
Él era el puente entre la rigidez académica de Julián y los años mediáticos de Maya. El punto de quiebre. El capítulo cierra con los tres mirando por la ventana hacia el horizonte de Lima. Sabían que el lunes no solo traería sequía en los grifos, sino también el resultado final de quien gobernaría el país. En ese momento, una pequeña planta que Maya había rescatado de una grieta en la vereda y puesto en una maceta en el balcón, se mecía con el viento, pues previo a la tormenta era el símbolo de los tres sobreviviendo y creciendo donde nadie creía que fuera posible. ¿Ya qué te parece esta dirección para estos personajes, Julián? Lleva la carga de la responsabilidad muy acorde a tus estudios. Maya, la visión creativa, caer, la conexión con la calle y la pasión por el fútbol. Ya, ya, vamos a ver el día de hoy, ya, cómo, cómo el capítulo 7 ya, de la obra donde la foto florece, ¿no? Ya, vamos a ver cómo la foto florece, ¿ya? La sed del mañana, ¿ya? La sed del mañana. Vamos acá donde la foto florece, ¿ya? Capítulo 7 la sed del mañana. La medianoche del domingo cayó sobre la ciudad como una manta pesada. El silencio solo era interrumpido por por el goteo de los últimos recipientes que Julián llenaba en la cocina. El corte de agua de 12 horas ya no era una noticia en el periódico, era una realidad física en las baldes acumulados en el pasillo. El peso del 2,3%, ¿ya? El restante se sentía como un abismo. Es como esperar un penal en tiempo de descuento, murmuró caer sin despegar la vista de los resultados. Para él, la política era como el mundialito, se jugaba en la calle, bueno, pero se decidía mesa que él no controlaba, sentía que el olfato que había florecido en el capítulo anterior podía secarse si el resultado no era el que el barrio esperaba. A la tormenta de Maya. La tormenta de Maya, Maya no estaba mirando los votos, estaba pasando los videos de las lluvias extremas que el SENAGE ya reportaba en las provincias mientras se editaba. Recibió un mensaje de un colega periodista sobre el día de la libertad de prensa. La gente tiene sed de agua, pero también de verdad, le dijo Julián mientras él pasaba con un bidón. Maya decidió que su próximo video no sería sobre el concepto en Brasil, sino sobre cómo la ciudad se preparaba para la sequía de un lunes que prometía ser católico entre la política y la falta de servicios. El pacto en la penumbra. Julián se sintió junto a ellos agotado. Mañana tenía clase, pero la certidumbre electoral y la logística del hogar lo tenía sobrepasado. Mañana no habrá agua, quizás no haya presidente definido aún. Y según el SENAGE, el cielo se nos va a caer, resumió Julián con una mueca. Caer finalmente apagó la televisión. Entonces mañana solo nos tenemos a nosotros. El olfato florece, pero nosotros somos los que
tenemos que cuidarlo. El capítulo termina con los tres organizados. Una guardia, uno vigilaría la noticia, otro los depósitos de agua y otro prepararía la salida del día siguiente. La rebelión de las raíces se había convertido en algo más simple y profundo, la supervivencia compartida. Ya, acá vamos a ver, ya, para el capítulo 8 que el caos del lunes, cómo sobreviven el corte de agua y la tensión en la universidad, del final, cuando la hombre finalmente llega al 100% y el factor caer, ya, un suceso inesperado en las calles que pone a prueba la unión de los tres, ¿ya? Acá, capítulo 8, ¿ya? Capítulo 8, capítulo 8, ¿ya? En el capítulo 8 vamos a ver, ¿ya? Pero acá vemos, acá, para ver el capítulo 8 acá vamos a ver, ¿ya? Acá vemos la Fórmula 1. Hoy se disputa el Gran Premio de Miami con Andrea Kimi Antonelli. En la pole posición, la carrera fue adelantada 3 horas debido a pronóstico de tormentas eléctricas. ¿Ya? Acá que vemos más con más detalle. ¿Ya? Acá noticias, noticias de hoy. ¿Ya? Ya de hoy. El capítulo hecho después vamos a ver noticias de hoy. Ya, noticias de hoy. Ya, vamos a ver noticias de hoy. Ya, la noticia de hoy. Eh, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Organización Internacional alerta sobre un retroceso en las libertades civiles, citando a México, Ecuador y Perú entre los países con mayores riesgos para el ejercicio periodístico. Ya, y este, el capítulo 8 de ¿Dónde están los fatos? El estruendo del lunes. El despertador de Julián sonó a las 5:30 AM, pero no fue el ruido de la alarma lo que lo levantó, sino el silencio absoluto de las tuberías. Abrió el grifo por instinto y solo recibió un suspiro de aire seco. El corte de agua de 12 horas había comenzado puntualmente. La ciudad bajo el agua y sin ella. Mientras Julián se preparaba para sus clases en la UTP, las noticias en la radio confirmaban el caos. El SENAGI reportaba que las lluvias extremas ya habían causado los primeros desbordes en provincia, mientras que en Lima, mientras que en Lima la falta de agua paralizaba distritos enteros. Era una paradoja cruel que Maya no tardó en anotar su libreto, un país que se ahoga por fuera pero se seca por dentro. El último aliento de la hombre, que a él estaba en la cocina con el celular conectado en el cargador refrescando la página de la OMP. 99,1% gritó. La brecha era mínima. El aire se sentía cargado, similar a la previa del Gran Premio de Miami que había visto el día anterior, donde cada segundo contaba, pero esto no era una carrera de Fórmula 1, era el destino de millones de peruanos. La tensión política en las calles empezaba a subir de tono y caer. Sabía que el olfato de que ayer florecía hoy podía arder. El desafío de Maya. Maya recibió una llamada urgente. Su fuente
En el gremio periodístico le advirtieron que tras los comunicados de día de la libertad de prensa se estaban reportando bloques en algunas rutas debido a los estados electorales. Julián, ten cuidado ahí, la universidad. Ella, mientras le colgaba la cámara al hombre, el ambiente está más movido que el sismo de ayer en Moquegua. El encuentro en el umbral. Los tres se detuvieron en las puertas del departamento. Julián con su mochila llena de libros de contabilidad e innovación. Maya con su equipo de grabación y caer con la mirada puesta en la calle. Si el agua no vuelve a las 6 p.m., nos vemos en el punto de siempre, dijo Julián, tratando de mantener el orden en medio del desorden. No solo se trata de que vuelva el agua, Julián respondió a caer seriamente, se trata de ver quién queda en pie cuando el escrutinio llega al 100%. El capítulo cierra con el sonido de un trueno a lo lejos. El cielo de Lima, usualmente gris y estético, empezaba a oscurecerse de una forma poco común. La tormenta del Senagi y la tormenta política estaba a punto de colisionar. ¿Ya? ¿Qué sigue en el capítulo 9? En la Universidad Julia enfrenta un examen o un trabajo grupal en medio de las protestas por los resultados. En el corazón del conflicto, Maya y Kael se encuentran en el centro de Lima mientras la hombre anuncia al 100%. Eh, Factor sorpresa. La lluvia llega a Lima de forma inesperada, cambiando todos los planes. ¿Cuál de estos hilos prefiere seguir? Ya, ahora acá vamos a ver. Domingo Jesús María, la presentación del día. Ya, el día de el día domingo 3 de mayo, ya, el clima. El domingo 3 de mayo su clima, ojito, pues. Domingo 3 de mayo, de mayo, el clima, el clima. Vamos a ver, ojito. El clima, ya. El clima del domingo 3 de mayo, vamos a ver. Ya. 20 grados centígrados despejado. Ya, hay día despejado. ¿Ya? Condiciones actuales, la temperatura es de 20 grados, con una sensación térmica de 24 grados. El cielo se encuentra despejado y la humedad es del 88%. El viento sopla desde el sur a 3 mph. Pronóstico diario. Para el resto del día se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados. El cielo estará mayormente soleado con vientos de 4 mph. Desde el sur, la probabilidad de lluvia es muy baja, 5% durante el día y 0% por la noche. Cabe mencionar que el SENAGI ha emitido una alerta naranja por el incremento de la temperatura diurna o diurna en la costa y llega hasta el 5 de mayo, por lo que recomiendo usar protector solar e hidratarse bien. ¿Ya? Hay que hidratarse bien. ¿Cómo? Tomando agua. Gracias totales.